Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pero qué necesidad. Este es nuestro capítulo número 61 y para hoy hicimos algo especial, algo diferente. Teníamos muchas ganas de entrevistar a la escritora peruana Gabriela Wiener, pero ella vive en España, así que por la diferencia horaria teníamos que hacer el capítulo grabado. Así que este es un capítulo grabado donde yo, Lula Almeida, junto a Paola Molina, entrevistamos entonces a esta escritora peruana, que es una persona bien interesante. Hoy día queríamos hablar de la percepción del yo a partir de la escritura, que es lo que hace Gabriela en distintos formatos. En la poesía, lo hace en crónica, lo hace también en el teatro. Tiene una obra de teatro donde cuenta una parte de su vida muy particular que voy a detallar a continuación. Y también prontamente estará publicando una novela, que también lo hace desde esa escritura del yo, donde sus relatos básicamente están atravesados por la experiencia personal en gran medida, y eso es lo que lo hace tan interesante, porque además ella tiene una vida muy interesante. Gabriela Wiener es una mujer que, además de estar radicada en España, siendo peruana, siendo una persona además racializada, como mencionó aquí en la misma entrevista, ¿no es cierto? Ella es morena, vive en un país europeo, ¿no es cierto? Es además una persona que vive una relación de a tres, es poliamorosa, podríamos decir. Ella estaba casada por mucho tiempo con su marido, con quien tienen un hijo, y a los, 14 años de relación, deciden abrir su relación para incorporar a otra mujer, con quien además también tienen otro hijo. Así que es una relación de a tres, pero es un compromiso contundente, podríamos decir. Y ella, como habla siempre desde el yo, esto también lo ha desarrollado de manera bastante extensa en algunos de sus libros. Su vida es muy interesante, como decía, y particularmente en este capítulo nos vamos a agarrar de un libro de Gabriela Wiener que se llama Dicen de mí, donde ella hace un ejercicio muy particular, que es entrevistar a gente cercana a ella, pero los entrevista sobre ella misma. Es un ejercicio que es realmente fascinante, es muy entretenido, lo hace sin ningún tipo de tapujos, ni pudores, ni censuras, ni limitantes. Entrevista a personas, por ejemplo, sus parejas, ¿no es cierto? Su marido y su pareja Rosy, ¿no es cierto? La tercera parte de este trío que comentaba. También entrevista a una psicóloga que tuvo durante la adolescencia, entrevista a su papá, entrevista a su hermana, entrevista a una ex mejor amiga, y también entrevista a una pareja varón que la agredió físicamente. Y es todo muy interesante el ejercicio que hace. Insisto, hay un componente de honestidad bastante potente en todo lo que ella hace, y aquí también, por supuesto, está presente. Así que en esta entrevista vamos a estar hablando en gran medida de este libro, Dicen de mí, donde hace esta entrevista sobre ella misma. Y también vamos a hablar en general y reflexionar sobre la percepción del yo y la identidad, y también obviamente la Pao, que trabaja en un formato bastante parecido. También tiene sus buenas reflexiones a partir de esto mismo, así que espero que la disfruten, y eso, espero que la disfruten mucho. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pero qué necesidad. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial, ya lo habíamos anunciado en el capítulo anterior. Estamos con Gabriela Wiener. Ella es una escritora peruana radicada en España, hasta donde entiendo, y ahí me corregirá Gabriela después. Estudió literatura, luego comunicaciones, y se ha desempeñado como periodista de manera bastante activa y prolífica, pero su enorme imaginación y creatividad la han llevado a experimentar en otros formatos, en formatos muy diversos de hecho, y algo que nos interesa mucho hablar hoy, y es la razón de por qué la queríamos tener como invitada también, es que queremos hablar sobre escribir desde el yo, porque si hay algo en lo que Gabriela se ha desarrollado y lo ha hecho muy bien, es escribir desde su propia experiencia,
sin tapujos, sin pudores, algo que me parece admirable. Así que hoy día vamos a estar explorando eso, vamos a estar explorando la percepción del yo y cómo construimos nuestra identidad muchas veces desde cómo nos mostramos, ¿no es cierto?, en este caso, a través de la literatura. Bienvenida, Gabriela, un gusto tenerte acá con nosotras. Puedes saludar a tu público. Hola Lula, hola Paola, encantada de estar en vuestro programa, estoy muy, muy contenta, y más si vamos a conversar de todos esos temitas que nos obsesionan, y que son también bastante vilipendiados, ¿no? Desde el canon literario, ¿no? La escritura del yo, o escribir sobre la experiencia, así que vamos, para adelante. Sí, qué bacán. De hecho, qué bueno que dijiste eso. Por supuesto, saludo a mi compañera de siempre, Paola Molina, porque además, algo que queríamos comentar era precisamente esto de cómo existe un prejuicio muy grande en este tipo de escritura, y la Pau también se desarrolla en ese tipo de escritura, así que ahí también vamos a tener tu visión de eso, Pau. Obsesión compartida. Sí, y me encanta explorar también desde esa escritura muchas cosas que nos daban vergüenza cuando éramos niñes y que ahora uno lo ocupa como fuente creativa. Entonces también hay como un proceso de ocupar algo que te hacía quizás disimular quién eras tú y las complejidades que atravesaban como la construcción de tu identidad en un pasado, y ahora es como el caballito de batalla para contar una historia singular también. Y lo otro que me interesa mucho, sobre todo en el caso de Gabriela, es que como en esta época también de correctitud moral, donde estamos tratando de mostrarnos todos como personas maduras que nos estamos deconstruyendo constantemente, en el libro dicen de mí, de Gabriela, hay una exposición total a mostrar también esas oscuridades y dichas por otras personas, y no hay como una edición de eso, no hay un control de ese relato de echarle la culpa al otro como que malinterpretó nuestras acciones, sino de exponer desde esas oscuridades también, y que nos hacen personas más complejas, o sea, con matices, y como que esa separación entre el bien y el mal, la buena o la mala persona, son difusas y tienen que ver con circunstancias más que con una categoría de buena o mala persona en su totalidad. Eso me interesa mucho. Vamos a explorar también desde esas oscuridades en la construcción del yo, la exploración del yo, que pasa mucho como que en la escritura autobiográfica, sobre todo escritas por mujeres, que se puede ocupar en algunos casos o la victimización para hablar, quizás para poner en el tapete que es necesario hacer hincapié en las violencias que hemos vivido, ¿cierto? Desde violencia de género, por ejemplo, pero da pudor que nos malinterpreten, sobre todo en un libro, cuando no está el feedback directo y la posibilidad y la rapidez de la contrarrespuesta, de decir, oye, pero esto ya fue en el pasado, yo ya no soy esa persona, ya me mejoré, ya me perdonaron, como hice terapia. Entonces, como arrojar un libro que va a trascender en el tiempo, y dónde van a quedar también esas oscuridades expuestas. Eso me interesa mucho de ti, Gabriela, y de hecho me gustaría partir por eso, como que qué te llevó en ese momento a hacer el proyecto este literario, Dicen de mí, este libro, para atreverte a exponer desde esos lugares, también a exponerte desde esos lugares. Ay, Paula, sabes que como que se me viene a la cabeza una anécdota, porque como hablabas de eso de cuando somos niñas, ¿no? Y esta relación con esos, digamos, tapujos, ¿no? O cuestiones reprimidas, ¿no? O acalladas realmente, ¿no? Están muy vinculadas a cómo, digamos, se saca ese tapón y cómo empiezas a desbordarte y empiezas a desahogarte, ¿no? Y a subir la voz también, ¿no? Y para mí, recuerdo muy claramente, ¿no? Que yo era una persona que le gustaba mucho hablar de sus experiencias, que una cuestión hablada, ¿no? Oral, ¿no? Y recuerdo haber tenido como pequeños auditorios, ¿no? En mi colegio, por ejemplo, ¿no? Y haber disfrutado mucho con la provocación, siempre, ¿no? Decir algo de repente incómodo o contar alguna experiencia en primera persona un poco desvergonzada, descarada, o
¿no? De aquellas épocas en que realmente en el colegio todo es casi impúdico, ¿no? Si se trata del cuerpo, si se trata de la sexualidad, ¿no? Recuerdo, no sé, haber leído fragmentos del segundo sexo y hablarlos delante de mis amigas, ¿no? Y de ahí tener como cierta escucha, ¿no? Pero también recuerdo claramente, ¿no? El momento en que eso empieza a ser también una manera de censurarme también, ¿no? De escuchar otras voces que me estaban diciendo que me calle, ¿no? Que me estaban mirando de una manera censuradora, ¿no? Incriminatoria, y lo recuerdo claramente, por ejemplo, con mis primeras parejas de chicos, ¿no? Porque yo seguía en mi historia de contar mis experiencias, ¿no? Y esas tenían que ver con experiencias, por ejemplo, de intimidad, de sexualidad, con otras personas, ¿no? Y recuerdo haber tenido una pareja, ¿no? Que empezó como a cuestionarme eso, ¿no? A decirme que esas cosas que contaba yo le hacían daño, ¿no? Y creo que ahí como hice una operación, eran las veces en que además estaba empezando a escribir mis primeros poemas, también recuerdo, y recuerdo que su feedback era malísimo, ¿no? Y esa es una época en que tú empiezas a valorarte a partir de la mirada exterior, ¿no? Y eso también está muy conectado con dicen de mí, ¿no? Y cómo vas construyendo. En mi caso fue como inhibir, ¿no? En ese momento pensar, bueno, mi escritura, de hecho, está centrada en mí o está centrada en mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y haber estado luego con otra pareja, ¿no? Que también creía que es así, una persona vinculada a la literatura, ¿no? Y que también decía que, uy, escribes bien, pero ojalá escribieras sobre otras cosas, ¿no? Y a veces escribes como todas las mujeres sobre erotismo, escribes sobre tu coño, escribes sobre tu menstruación de una manera, pues, despectiva, ¿no? Tirándome para abajo completamente. Yo creo que iba como coleccionando esos rechazos, ¿no? O esa manera en que minimizaban lo que para mí era toda expresión y todo relato de mí misma, ¿no? En esa construcción que decías, en esa búsqueda de construirte en realidad, de recién de contarte, que ahí es como muy primigenia, te encuentras de repente esas puertas cerradas, ¿no? Y crees que eso en algún momento va a acabar. Yo creo que yo fui como canalizándolo a través del siempre en donde me metí, ¿no? Cuando empecé a escribir, cuando empecé a hacer periodismo cultural, luego cuando me fui a las revistas, luego cuando empecé a hacer crónicas, luego ya empecé a hacer mis libros, ¿no? Siempre fue una escritura de la experiencia, ¿no? Porque esa era mi voz. O sea, la descubrí, me la trataron de callar, me la trataron de que me la guarde, ¿no? Pero salió en la escritura. Y no fue fácil a partir de ahí tampoco, porque ahí entonces ya no tuve que aguantar a un compañero intolerante del cole, o a una amiga que le parecía yo una puta, ni que a un novio que le daba celos escuchar mis historias con otros tipos, o un tipo que pensaba que la alta literatura no es sobre tu cuerpo, ¿no? Sino que ahí, ¿no? Estaba, por ejemplo, en la academia periodística, ¿no? O mis propios jefes o editores en los medios, ¿no? No escribas sobre ti misma, ¿no? No hay que escribir sobre el yo, sino desde el yo. Caparrós, afirma Caparrós, no, en fin, cada vez, ¿no? Tenemos a un tipo, ¿no? Del mundo del periodismo consagrado, ¿no? Diciéndote pues el decálogo de cómo hay que hacerlo, y nunca tiene que ver con tu propia experiencia, ¿no? Claro. Luego me ha pasado encontrarme con gente que sí han sido más como abiertos al decir, bueno, sí, tú lo haces bien, ¿no? Pero nada más, ¿no? Y es una manera como de acallar, ¿no? La gente que está en eso, ¿no? Como gente joven que está escribiendo así, que también quiere hacer ese tipo de periodismo. Obviamente que al final el mundo nos ha dado la razón, o sea, hay tantas escrituras, tantos textos, creo que la realidad es textual ahora mismo, absolutamente, y la gente no escribe desde otro lugar que no sea de sí mismos, ¿no? Partes, y es de agradecer que la gente parta de su condición, ¿no? De admitir que está escribiendo desde una perspectiva, desde una opinión propia, desde un lugar en el mundo, con unos prejuicios, desde una clase, desde una identidad, desde un color, desde un género, ¿no? Porque entonces entiendes de dónde lo ves, desde dónde lo cuentas. Me encanta eso que acabas de decir, porque también como que en esta época más, no sé si ya tú seguir diciéndole posmodernidad, pero
también como que ya se nos cayó ese mito de la objetividad, de una forma neutra de ver el mundo. Entonces por eso es súper importante, es como soy mujer latinoamericana de tal clase social opinando sobre esto, o sea, como que ya no tratamos de falsear que hay una verdad que podemos observarla y sentirla y vivirla objetivamente entre todos, porque está la interseccionalidad del género, de etnia, de clase, etcétera. Entonces es súper interesante también, quizás de ahí aparece también la necesidad de escribir desde el yo, como que ya, de hecho, sobre todo con internet, como somos muchos nichos que tratamos de sentirnos como identificados por fin, como a diferencia de lo que veíamos antes en medios más unidireccionales como era la radio, o sea, perdón, la tele o el cine incluso, donde teníais como una forma de ser mujer y si no calzabais con eso, a veces te identificabais más con los personajes masculinos, incluso como, ¿cierto? Porque Sí. como que no encontramos esa verdad que me reflejara, y sobre todo, no sé, por lo menos acá en Chile pasa que incluso las telenovelas y qué sé yo, todos los actores, las actrices son, por ejemplo, de clase alta, son los cuicos que le decimos acá, entonces no se corresponde ni siquiera como nuestros rostros, nuestros tonos de piel, los apellidos, sí. Y en internet y en la escritura del yo encontramos también eso, como, oye, pero por fin alguien escribió sobre cuando me llega la menstruación y me mancho en la calle, no sé. Claro. Y eso además se ha empujado porque, ¿no? Las plataformas de acceso para la escritura, escribir, lo bueno es que lo puedes poner en donde sea, ¿no? Claro. Entonces la gente ha empezado a crear sus propias comunidades de lectores que han forzado y obligado a los propios medios y plataformas y periódicos, etcétera, etcétera, ¿no? A atraer esas voces propias, ¿no? Porque antes quien podía escribir sobre el yo, primero que era hombre y primero que tenía que tener una autoridad, tenía que tener una especialidad. No cualquiera podía tener su espacio, ¿no? Y entre las mujeres eran contadísimas las que podían tener derecho a tener una columna, y ahora mismo todavía hay poquísimas columnas de autoras en los medios grandes de comunicación, ¿no? Se sigue empujando por ahí, pero menos mal que las audiencias llaman por otros lados, ¿no? Yo creo que muchísima gente va creando sus espacios de manera autónoma, que eso, y ahora pues como los podcasts, en fin, ¿no? También la palabra hablada, ¿no? Pero hubo un tiempo en que eso estaba reservado para unas autoridades y una gente consagrada que ya estaba, ¿no? Y sí, para mí, bueno, sí. Y era la forma de ellos de interpretar el mundo, o sea, desde un hombre, así son las mujeres, así son los pobres. Claro. Lo otro que me interesa muchísimo, de hecho como lo que más me gusta también de tu trabajo, y vamos a hablar más específico en este podcast, en el Dicen de mí, pensando en los auditores, que probablemente muchísimos ya lo han leído, que tiene que ver con en esta construcción de la identidad, entender también de que somos como sujetos que tenemos como niveles de apego, y en relación a quien tenemos al lado también vamos configurando nuestro rol. Entonces, en el tuyo aparece una relación con tu hermana, donde tú eras como, entre comillas, la mala, y ella era la buena, y hay como unas travesuritas. Voy a leer como una cita que hace tu hermana en el libro, porque pone... dice que también tuve que ser testigo de los abusos sexuales que cometiste contra algunos de nuestros muñecos, y la violencia contra nuestro perro, a quien atabas de las patas y encerrabas en el closet hasta que alguien lo rescataba. Y después, cuando habla tu pareja, hombre, hay un tipo de apego muy parecido, como un rol que se repite ahí, de buscar quizás a alguien como más sumiso para que en el fondo el ego propio pueda sentirse a salvo y tener a alguien quien bandejea y que hacen sentir segura al lado. Y también se habla en varios pasajes ahí de tu libro, pues que buscas en los lazos más íntimos y estrechos alguien que tenga un ego con menos necesidad de aparecer que el tuyo, para que en el fondo te sientas segura de actuar y protegida en el fondo con alguien más incondicional, que vaya a aceptar estos lugares más... oscuros, por decirlo así. Eso me encanta, porque es como la teoría del apego en su máximo esplendor, que uno lo ve en las amistades, como que dos personas muy parecidas tienen como el primer estado de enamoramiento, ponte tú, de la amistad o las relaciones de pareja, pero después ya no da mucho. Pero en general estas que son más duraderas son ambivalentes muchas veces, pero es muy evidente como las relaciones de apego y de poder que pueden haber ahí, que son complementarios, porque hay gente que tampoco busca a alguien más débil, sino que, por decirlo así, sino que buscan engancharse y tener estas relaciones íntimas también con una personalidad mucho más fuerte,
que de Parte alguna de una manera le digan qué negociación, a lo hacer. mejor, ¿no? ¿Cómo? Que parte de una negociación también. Exactamente, ahí quería como si querías explorar esto un poco, estos vínculos, cómo ha sido y qué pasa con este tipo, por ejemplo, de apegos cuando hay un trío, cuando ya no es una pareja, sino que son 3 personas. Ujú, ujú. Bueno, como que me pasé mucho tiempo escribiendo sobre mí misma por las cosas que ya dije antes, ¿no? Pero llegó un momento en que la escritura también, yo siempre había como incluido historias, ¿no? De otras personas, ¿no? Quien dicen de mí, fue un poco probar algo que era una herramienta mía, ya que ella trabajaba como periodista, que era la entrevista, pero para entrevistar a gente de mi entorno, ¿no? Absolutamente de mis vínculos, ¿no? Y me gusta la lectura profunda que haces, ¿no? Aguda de cosas como que son muy sutiles, que están ahí en la conversación y que surgen y que de hecho eso era lo que me motivaba más, ¿no? Que son cosas que tampoco son lugares comunes de las relaciones, ¿no? Porque acabas de decir cosas incluso que me avergüenzan o que representan cosas que he trabajado o son dolores, ¿no? Por ejemplo, una relación con mi hermana que puede haber sido percibida en algún momento como violenta de su parte o demasiado dominante. El titular de la entrevista a mi hermana, ¿cómo es? Llevo una vida hablando de... Sí, Llevo una vida hablando de ti, ¿no? Que para mí es como el reverso o un título completamente alternativo que podrías cambiarle, dicen de mí por ese título también, ¿no? Entonces, para mí la motivación de este libro era precisamente llegar a esas zonas oscuras, ¿no? Hay un momento en que digamos, llámale poética, ¿no? Se empieza a sustentar, ¿no? En el hecho de que tan lejos puedo llegar a exponer cosas que hagan de alguna manera florecer mi escritura hacia algún lugar, ¿no? O sea, llevarla al límite, digamos que ser radical en eso, ¿no? En alguien que tiene una escritura sobre sí misma, ¿no? Creo que no hay otro camino, ¿no? O sea, por eso algunas veces me decían que era kamikaze o lo que sea, pero me lo decían más cuando escribía crónicas en las que ponía el cuerpo y me metía como periodista gonzo a experimentar historias en sus mundos y tal, ¿no? Pero esto es mucho más fuerte para mí, ¿no? O sea, el nivel de exposición es aún mayor, ¿no? Cuando se trata de hablar de cosas en las que uno podría haber sido, por ejemplo, dañina, ¿no? Podría haber sido una persona que no comprensiva, no empática con la vida de la gente que tienes más cerca, ¿no? Y me interesaba conectar con esos episodios de las otras personas, de las lectoras, de los lectores del libro, ¿no? Que aunque no han tenido una hermana exactamente igual a la mía, de repente ven allí, ¿no? Que cómo se va reflejando una serie de cosas, ¿no? Que han tenido que ver como con, digamos, como decías, no sé si acuerdos, ¿no? O de alguna manera ajustes que hay que hacer, ¿no? En la propia convivencia relacional, además a lo largo del tiempo, ¿no? Como puede ser una relación de hermandad, ¿no? O de pareja, o de parejas, ¿no? Porque lo que pasa después es que aparece una ex mejor amiga tuya de cuando estaban en la universidad y que es distinta justamente porque al parecer las personalidades eran muy parecidas. Entonces las dos necesitaban el mismo espacio para aparecer. Tenían como un ego a lo mejor quizás demasiado parecido, entonces como que ya llega a un punto de saturación y no genera esa complementariedad y eso que tú decías como ese consenso implícito que hay en aceptar que ambas personalidades se necesitan de acuerdo a sus propias fisuras. Me gusta mucho porque estás como haciendo casi como una lectura, en un punto también hasta psicoanalítica puede decir, pero de mi Frankenstein, ¿no? O sea, claro, no me estás analizando a mí, sino estás analizando a la personaje de la que hablan todos los entrevistados del libro, ¿no? Y eso es súper interesante porque puedes hacer, como estás haciendo ahora, esa conexión, ¿no? Por ejemplo, en el tema del ego, ¿no? Nadie lo había visto así y tal, ¿no? Pero efectivamente tú conectas y el ego está por todos lados en ese libro, ¿no? Y cómo para mí mi subsistencia amorosa, por ejemplo, ¿no? Si tú ves en la entrevista con mi maltratador, que es la última, ¿no? Como por ejemplo, yo digo, ¿no? Que no sé si lo llevo a decir ahí, ¿no? Pero nunca había tenido un novio que me cayera tan mal, ¿no? O sea, era un tipo que era mi pareja y me caía mal, era una persona que me parecía antipática, ¿no?
porque tenía un ego desmesurado, ¿no? Y competíamos, ¿no? Y reventábamos los dos a cada rato, ¿no? Queríamos ganar todas las peleas, ¿no? Yo detestaba que él se endiosara tanto, él siempre me despreciaba en un montón de aspectos, ¿no? De hecho es la persona esta que te digo, a la que le di a leer mis primeros poemas, y me dijo que mejor me dedicara a pintar, y quería que pintara, ¿no? Y no sé por qué quería que pintara, porque quería, y ya se dice en ese texto, ¿no? Es que ellos te quieren escribir, ellos te quieren, ¿no? Ellos quieren hacer el relato de ti, ¿no? Ellos quieren hacer construirte a ti, ¿no? Entonces yo me hago mi propio monstruo, tú no me vas a hacer a mí, ¿no? Y dicen de mí es eso, es hacer mi propio monstruo con todos esos pedazos que van quedando, ¿no? De las experiencias, de los vínculos con la otra gente, ¿no? Y en el caso de mis dos relaciones, ¿no? Yo también no sé si llega a contarse, porque Dicen de mí, por ejemplo, la entrevista con mi chica, ¿no? Es más una entrevista como que trata sobre el encuentro y el descubrimiento lésbico, ¿no? En una relación de pareja, ¿no? Y tal vez cómo el feminismo ilumina todo como un sol, ¿no? Esta relación, ¿no? Y también le pregunto mucho de cómo lo hacemos, ¿no? También le pregunto mucho como si ella fuera una especie de maestra, pese a que es más joven que yo, ¿no? Pero por su generación o lo que sea, ¿no? Tenía, ¿no? Mucho más controlado todo el tema de la anarquía relacional, ¿no? Claro. El tema de no encasillarte en ninguna relación, en lo que fuera, estar fuera de la monogamia, ¿no? En cambio, Jaime y yo veníamos con códigos un poco más conservadores, dentro de que éramos también abiertos, ¿no? Sí, y lo digo, preguntaba si ella es peruana también o no, porque también tenemos esa cosa latina muy arraigada. No, ella es española, él es latino, ¿no? Yo siempre digo que yo estoy, en términos de identidades, estoy metida en medio entre la mujer blanca y el hombre. Soy claramente la oprimida de la relación. Obviamente nadie me cree. Eres la inmigrante latina, más encima. Claro, y es que yo soy la mujer bisexual latina, migrante, no, ella es la europea, blanca, española, feminista, claro, pero lesbiana, y él es el chico racializado también, ¿no? Porque él es peruano, también es migrante. O sea, aquí las cositas de las opresiones que nos atraviesan siempre están sobre la mesa, ¿sabes? Sí, pues debe ser muy dinámico también, como de acuerdo a las circunstancias, como ¿quién va ganando hoy día en opresión? Intentamos como no jugar a la guerra de opresiones todo el tiempo, pero a veces es como inevitable, ¿no? Jugar esa carta en los temas... La del privilegio, tú tienes más privilegio. Claro, los privilegios de todas maneras. O sea, Jaime como que es bastante consciente de su movida, porque aquí entre las dos, y Coco, que es mi hija adolescente, o sea, le tenemos seco, le tenemos acorralado, o sea, no hay manera de que no empiece con sus trabajos interiores, porque siempre lo llevamos a ese nivel, ¿no? Pero en cuanto a los otros temas, todos están por trabajar, o sea, el racismo, qué tanto afecta esto, los privilegios, ¿no? Incluso de la edad, de la juventud, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos mucha diferencia de edad con ella, ¿no? Sí, para la gente que está sintonizando... No, voy a hacer un mini resumen para la gente que está sintonizando. Vale. Gabriela tenía una pareja, ¿cierto? Eran 2 personas y ahora son 3 y tienen hijas en común, las 3. Eso. Sí, con Jaime, que llevamos como 20 años de parejas, como un chico, y ya teníamos una hija adolescente que ahora tiene 15, y a Rosy la conocimos hace como 7 años. Y entonces Jaime y ella tuvieron un bebé, que es nuestro bebé de los 3, y así criamos un poco así en esa pequeña comunidad que se ha hecho, ¿no? Que algunos pues llaman poliamorosa o lo que sea, pero compartimos pues, amor, crianza, una economía, ¿no? Y bueno, todos escribimos, además, pues los 3 hemos escrito un libro este año, es muy fuerte eso. Jaime, Rosy y yo, los 3. Oh. Sí. Eso sobre lo del ego creo que va a dar bastante juego, ahora que lo dice. Porque, o sea, encima es que escribe genial, además. O sea, es que es brutal, ¿no? O sea, es verdad que yo era según este libro ahí, ¿no? La escritora de la casa, y no es verdad, o sea, no es verdad. O sea, ellos también son escritores y sus libros están increíbles. Ha salido primero el de Rosy y el de Jaime sale en septiembre.
y el mío sale en octubre. Entonces, hemos cometido este disparate. A ver si nuestra relación sobrevive a los egos de escritores. Ahí la Lulitz tenía No, preguntas. yo quería saber un poco a partir del ejercicio de la escritura del yo, porque es como medio inevitable hacer esto del análisis, ¿ya? A propósito de pensar en los egos o en cómo llevas los vínculos, todo eso, pero en la interna, ¿tú cómo lo percibes o cómo lo vives? ¿Es terapéutico, un ejercicio que te lleva como también a hacer las paces con tu historia? ¿Qué te ocurre a ti internamente cuando tú escribes algo que es muy íntimo, lo expulsas al mundo en el fondo, te deshaces de alguna carga como, solo reflexionas en el mismo texto? Sí, hay como hay en algunos temas, ¿no? En temas que han sido como muy de vergüenza, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía como un montón de complejos con mis pezones que eran muy negros, y he llegado a un punto en que hice un día un texto que llevaba la palabra mis pezones negros en el título. O sea, como ahí claramente hay como una especie de ajuste de cuentas, ¿no? Y de reparación, ¿no? O sea, hay algo ahí de curación, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, en una obra como Qué locura enamorarme yo de ti, ¿no? Que es mi obra de teatro, también en primera persona, bueno, pues es una historia de una experiencia un poco catastrófica en nuestros inicios con el trío, ¿no? Que tuvimos una crisis tremenda después de que nació nuestro bebé, ¿no? Yo siempre digo que es como una especie de catarsis, ¿no? Que cada vez yo escribí esa obra como catarsis, y cada representación se supone que lo es, ¿no? De hecho, lo vivo como un purgatorio físico, porque la obra empieza, digamos, yo estoy en medio de las ruinas, digamos, de lo que ha quedado en mi relación. O sea, físicamente, ¿no? Aparezco rodeada de cosas que están completamente tiradas en una habitación que yo misma, se cuenta, he destrozado, ¿no? En un ataque de furia por celos, ¿no? Entonces, toda la obra me paso recogiendo cosas, ¿no? Hasta volver a componer, ¿no? Mi casita y mi estructura, mi orden, ¿no? En el mundo, también afectivo, también en relación a los otros dos, ¿no? Pero no estoy bien, o sea, no estoy mejor, no soy ni una pizca menos celosa, o sea, es más, o sea, a veces he ido a hacer la obra después de tener un ataque de celos, por ejemplo, ¿no? Y he tenido que hacer como una representación, ¿no? De mi drama actualizado, ¿no? Contando una historia del pasado, sin embargo, viviéndola y pasándola por un cuerpo que está sufriendo en ese momento, ¿no? Entonces, no sé, esto tiene mucho más que de terapia, como de performance, ¿no? La performance dura lo que dura una performance. O sea, es un momento de vulnerabilidad y de mostrar de manera extrema eso, ¿no? Ante la gente, ¿no? Con una propuesta un poco entre artística, entre política, entre estética, tal, ¿no? Y literaria también, ¿no? Pero que se acaba cuando se acaba la función. Y en la escritura del texto, las escrituras también, ¿no? Porque ese texto ya queda en el mundo, pero es un texto que a veces vuelve para joderte la vida, para volverte a problematizar sobre cosas, porque tú me lo estás preguntando ahora, igual me estoy metiendo otra vez en esa movida, ¿no? Claro. Eso no es salud mental, digamos, ¿no? O sea, que es un poco lo que pasa en internet, que cuando queda como escrito se vuelve un eterno presente, como que siempre puede surgir a la luz, y como que ya no pertenece al pasado, sino que pertenece a este objeto que lo puedo visitar y te convierte, claro. O sea, el personaje, y obviamente toda escritura igual, aunque sea muy autobiográfico, es una ficción, es como uno va interpretando y uno va enlazando con fines creativos también. Pero claro, como si alguien lee Dicen de mí ahora, va a ser esa la Gabriela que van a conocer, independiente de todo lo que ha pasado después del libro, y también independiente de todos los relatos que uno tiene. Entonces, de hecho, ahora quería preguntarte, Gabriela, que en el pasaje, por ejemplo, que hablas con la psicóloga,
hay algo que me llamó mucho la atención porque, para variar, me identifica, que eso pasa mucho con la escritura del yo, que después aparece la gente como, me toma, me identifica, me refleja. Me representa. Sí, me representa. Que es en un momento donde ella dice que tú, como en el fondo, esta actitud más, no sé si agresiva, esta era como una impostura para esconder esa fragilidad que venía, ¿cierto?, de estas vergüenzas que uno vive cuando es niña y uno va construyendo corazas y formas ¿cierto?, como de evadir los posibles bullying o las posibles vergüenzas como de quién soy. Y que en base a eso te ibas acoplando como a otras personalidades, como que ibas copiando personalidades. Eso me llamó mucho la atención porque a mí también me pasaba algo parecido de lugares distintos. Yo me crié con una familia muy disfuncional, como que con tía, y mi figura paterna era como el amante de mi tía que tiene otra familia, entonces como que le decía papá a una persona que estaba como a 5 grados de separación y que era como un migajeo afectivo. Entonces también hay vergüencitas como de quién soy, del tipo de amor que merezco sentir y recibir, que era muy dosificado, etcétera. Y ahí uno se pone media mentirosa también. Yo mentía mucho, como que inventaba que mi tía era mi mamá, que ese caballero, como era muy viejo, era mi abuelo, y ahí habían vergüenzas también que de repente mis amigos veían, oye, ¿por qué tu mamá se está dando beso a la boca con su papá? Como, ¿por qué salía pillada con la mentira? Pero pasa que como en estas vergüenzas de explorar quién eres, uno se empieza un poco a veces, no sé si de forma consciente o inconsciente, a imitar a personas que uno encuentra quizás más valiosas o más cool o más normales, que cuando uno es más chico uno a veces desea mucho sentirse normal, como neutra, con esta neutralidad que ya sabemos que es falsa, que no existe. Y eso me gustó mucho, como que tu psicóloga te sacaba a colación en esta entrevista, porque eso era obviamente cuando tú eras adolescente, y ya no era tu psicóloga de adulta ni nada de eso. Entonces hay un salto total, y por eso al comienzo también te preguntaba eso de apropiarse también de tu narrativa, porque ahora todo eso lo expones y ya eres tú íntegra. Entonces mi pregunta es como, Gaby, ¿qué consideras tú que es el yo? Porque en el fondo, ¿dónde empieza y dónde termina Gabriela? Si también a la vez constantemente vamos siendo fruto como de nuestras ancestras, también de nuestros referentes y de lo que vamos tomando del mundo. O sea, tenemos muchas cosas de nuestras amistades, desde palabras, gestos, gustos que se nos van adquiriendo. O sea, ¿cómo construyes tú el yo? ¿O es importante definirlo, es importante ponerle límites, es importante tratar de establecer una identidad estática, por ejemplo? Sí, mira, yo siempre, es verdad que es una historia muy como de adolescencia, en realidad, ¿no? Que yo se la confieso a la psicóloga, pero es algo, el tema de la otra, ¿no? Es algo que me ha perseguido mucho, ¿no? O sea, el tema de ser otra, ¿no? De hecho, durante mucho tiempo, un verso de Alejandra Pizarnik, La otra que soy se desea otra, ha sido como mi frase en las redes sociales, no lo he tenido en mi WhatsApp, no sé. De hecho, la portada de mi libro de Dicen de mí, de la edición española de Esto no es Berlín, es un collage que yo hice, es un collage básicamente también de un ser anhelando ser otra cosa, ¿no? Que se construye a partir de pedazos de muñecas de estas... de cartón. Sí, de papel, ¿no? De cartón. Y es algo que se ha repetido como mucho tiempo en mis historias también, por ejemplo, las sexuales, ¿no? En Llamada Perdida, tengo esta historia que se llama Tres, ¿no? Que cuenta una relación que no es con mi pareja chica actual, sino con una de mis mejores amigas. Mi libro, por supuesto, mis libros entre sí están comunicados por un montón de túneles subterráneos, ¿no? O sea, esa misma amiga que aparece en Dicen de mí es la misma que aparece en Tres de Llamada Perdida, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay un momento, ¿no? Que yo cuento mucho, que se repiten mis relaciones sexuales, en las que yo de repente tengo un desdoblamiento con la persona que está en la cama, con mi marido, por ejemplo, o con mi otra pareja, ¿no? En la que es como si yo la encarnara realmente, ¿no? Y no sé si es de esa manera en que lo digo, ¿no? Pero me pasó mucho, está muy conectada con esta cuestión de la identidad y de la inseguridad, ¿no? De percibirme de alguna manera como
como vacía, como algo, como un contenedor que debe ser llenado, ¿no? Por otras o otros. Parte de un disgusto conmigo misma, ¿no? Parte de un autorrechazo, digamos, ¿no? Y muchas veces, de hecho en Llamada Perdida tengo otra historia acerca de ese autorrechazo, que se llama Cuanto mayor es la belleza, mayor es la mancha, ¿no? En la que hago como una confesión acerca de cómo tengo esta especie de síndrome de verme fea siempre, ¿no? Y cómo se conecta esto con cosas sociales, ¿no? Que no solamente es con cosas psicológicas, ¿no? Claro. Lo que siempre te dicen, ¿no? Acomplejadita, tú tienes un problema, anda, vete al psicólogo, ¿no? Que por cierto, eso que me decías, una de las cosas que más me dicen es que debo ir al psicólogo. O sea, la gente que aparece a trolearme en los comentarios no me dicen, oye, qué bien que hagas estos trabajos emocionales en tus historias, ¿no? Y que te terapean y te salvan, sino que... Es como si las personas se pudiesen separar de los baches sociales y culturales que atraviesan esas vergüenzas. Estás mal, ¿no? Estás mal y como siempre, arréglatelo, ¿no? Y eso te lo dicen en todo, ¿no? Es súper individualista, ¿no? Cuando esto es todo en comunidad y esto está pasando, y si hay gente con más heridas es porque hay un mundo jodido, ¿no? Especialmente jodido, ¿no? Con ciertas identidades, ¿no? Con ciertos cuerpos, ¿no? Y entonces, claro que la idea de la otra, ¿no? De convertirme en otra ha estado muy presente y es muy obsesiva también en mi escritura, va apareciendo en muchas historias. Y de hecho dicen de mí, creo que es el paroxismo, ¿no? de esta cuestión, ¿no? Es algo que claramente no te aconsejan, creo que lo digo en el prólogo del libro, ¿no? Que es la autoayuda, siempre te dice, deja de pensar, ¿no? Deja de pensar en lo que la gente piensa de ti, ¿no? Olvida, nunca, no se te ocurra, ¿no? Y yo he tenido que como que también... ser empática conmigo en ese sentido y ser comprensiva y decir, si a mí me obsesiona esto, si siempre he querido saber qué piensan de mí, si siempre he querido hablarlo con esta gente además que está a mi alrededor, pero profundamente quiero saberlo, ¿por qué no le voy a dar pie? ¿Por qué no voy a abrir esa posibilidad, ¿no? Y por eso les hice las preguntas, más allá de todas las recomendaciones terapéuticas que hay acerca de eso. Vive y no mires atrás, ¿no? Vive y no pienses en lo que dicen los demás, ¿no? Y quise escucharles, ¿no? Y no sé si esto me va a hacer mejor o peor, ¿no? Bien o mal, ¿no? Me sirve para mi trabajo literario y me sirve para mi investigación vital, ¿no? Pero no sé si lo último que me decías era la última pregunta o sea, la pregunta con la que cerraste era... Sí, que tenía que ver entonces con los límites del yo, como quiénes somos y en el fondo estamos tan afectados y reflejándonos y a veces acoplándonos a otras identidades también, como si es necesario tener esta identidad tan estática como de yo soy mujer, yo soy peruana, yo soy escritora, soy, no sé, poliamorosa, y en el fondo esos también son estáticos y de hecho teníamos como nuestra pauta también con la Lula que es distinto ser una escritora peruana que vive en Latinoamérica a estar siendo inmigrante en Europa, o sea, como que nuestra construcción del yo a la vez es como bien difusa, o sea, mi pregunta también entonces es, ya entendiendo estas cosas que pasaron en tu adolescencia y ahora que eres grande y te apropias de tu propia historia para narrarla y escoger un punto de vista y uno de los tantas aristas que podría tener, escoges una que puede ser bastante específica. ¿Cómo configurarías entonces tu identidad? Como, ¿quién, por ejemplo, ya si te preguntaron un cuestionario, ¿quién es Gabriela Wiener? ¿Cuáles son los elementos que eliges mostrar ahora? Bueno, no tengo idea. O sea, como que pues, dicen de mí es un intento, ¿no? Es un intento por que me cuenten, ¿no? Porque no es suficiente lo que yo diga, no es suficiente cómo me lea yo y me relate yo. Siempre creo muchísimo, el otro día Cristina Rivera Garza, que si no han leído todavía su libro, el del Invencible Verano de Liliana, tienen que leerlo, es una maravilla de libro sobre el feminicidio de su hermana, y ella está investigando mucho en escrituras que son escrituras personales, pero que no, como dice, no son individuales, no son egoístas, ¿no? Sino que son escrituras que se hacen en red, que se hacen en comunidad, ¿no? Que incorporan otras voces y otros relatos a la historia, ¿no?
Y eso es algo que yo, bueno, no estoy muy consciente de hacer, porque más bien siempre me han atacado por tener supuestamente una escritura muy ensimismada, pero no es verdad. O sea, creo que mi escritura siempre ha estado en relación con los demás, siempre, desde fotografías, ¿no? Luego he hablado de maternidad, de paternidad, de amor, de relaciones, o sea, siempre sobre vínculos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo he estado más bien por desenmismar, pese a que siempre he hecho una escritura sobre mí también, ¿no? O sea, y creo que estamos en un momento como de mucho tránsito entre las cosas, ¿no? Las nuevas generaciones son en muchos casos trans, tienen vidas trans, ¿no? Con lo cual están todo el rato transitando también, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido no sé, o sea, pues es como mi sello, ¿no? Que mi escritura y mi vida, ¿no? A veces están fusionadas, ¿no? O son interdependientes completamente. Entonces, Gabriela, pues, necesita vivir más para escribir más. Además de que para escribir más, Gabriela necesita, o sea, para comer más, ¿no? Y para subsistir, Gabriela necesita escribir más y producir más. O sea, que además no hay que perderse de este factor, ¿no? Que también es el de la subsistencia, ¿no? O sea, Claro. Y es un poco haber hecho de mi vida, performance o lo que sea, texto o lo que sea, digamos, me empuja a seguir transitando cosas, ¿no? Y a seguir atravesando experiencias, ¿no? O haciendo pasar por mi cuerpo historias, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, no sé, no hubiera llegado a tener una relación múltiple como la que tengo, o una familia como la que tengo, ¿no? O a militar en ciertas causas, ¿no? Si no siguiera en esa búsqueda, ¿no? Y digamos en esa necesidad, ¿no? De seguir como ampliando el relato, de seguir conectándome con otras vidas y con otras historias, ¿no? Oye, Gaby, tiene mucho que ver. tengo una pregunta, perdón que te lleve como atrás, pero tú mencionabas esto de que tenías este recuerdo de como sorprender al resto con historias, ¿no es cierto? Habladas, ¿ya? Como contar historias y que sorprendía al resto, y que era como, quizás fue parte de donde le fuiste agarrando el gustito a hacer este ejercicio, pero ¿en qué momento o cómo sucede que empiezas a escribir desde el yo? Porque pienso que igual, o sea, trabajabas como periodista igual, como que ahí obviamente, bueno, está la crónica y están ese tipo de formatos, pero de todas maneras siempre está todo pensado como en quizás un poco más informar, hablar sobre otras cosas que están fuera de ti, ¿cachai? No, le saqué la vuelta completamente al formato, a la pirámide invertida, a todo lo que me pidieron en el periodismo. O sea, fue ahí donde yo empecé a empujar, a contar desde mi mirada, ¿no? Primero porque hacía como periodismo cultural, y el periodismo cultural como que me daba más margen para soltar un poco más la pluma. Y entonces cuando empecé a hacer como crónicas o reportajes en los mismos periódicos, me atreví a hacer, no te digo que sin censura, o sea, sí que me intentaban quitar casi todas las menciones a mí, a mi experiencia y tal, pero así de repente una revista como Etiqueta Negra, que era una revista de crónicas que tenía muchísima más libertad artística, espacio y tiempo para trabajar las historias, ¿no? Y con una vocación más literaria desde el periodismo, pero periodismo narrativo, digamos, o sea, periodismo literario, me echaron un ojo por eso, porque vieron ahí que en mis reportajes había una voluntad como de estilo, ¿no? Y porque además yo, o sea, si lo estaba haciendo así, ¿no? Si estaba escribiendo sobre mí, es porque yo ya estaba escribiendo poesía, por ejemplo. Ah, ya, es que eso te quería preguntar. Lo comenzaste a hacer. Poesía. Yo estudié literatura, y en la época en que estudié literatura, yo lo que leía sobre todo era poetas, y quería ser Silvia Plath, y quería ser Anne Sixton, y quería ser Pizarnik, y leía todas estas, ¿no? Y eso era lo que hacía. Entonces, eso era lo que a mí me gustaba, esa intensidad, ¿no? Esa manera tan radical, ¿no? De mostrar, ¿no? La realidad íntima, ¿no? Esa manera de que la voz, ¿no? Estallara en un texto, fuera fuego, ¿no? O sea, y lo que yo tenía a la mano era eso, ser una periodista. Entonces, yo intentaba ahí infiltrar todo esto, ¿sabes? Colarlo, ¿no?
Y menos mal, como te digo, que Etiqueta Negra sí que tenía ese espacio, que luego también es una cosa que también me he cuestionado, porque fue como una especie de cuota también a cumplir, ¿no? Y era como la escritora que escribe de sí misma, ¿no? Ya para ese entonces, en los años, pues, 2000 más o menos, en 2001, 2002, ya empezaba a ver toda esta movida de las crónicas, ¿no? Y había, pues, el testimonio, ¿no? De repente, ¿no? La escritura en primera persona de alguna historia, pero era como eso, ¿no? Vamos a ver esta escritora que escribe, pues eso, como fue mi historia de los swingers, ¿no? La cronista del sexo y todas estas movidas con un sesgo como de género, que lo tiene que hacer una tía, en fin. Pero para mí fue como el lugar, el espacio donde yo pude desarrollar mi voz, porque ahí no había cortapisas para eso, ¿no? Era yo ante el yo, escribiendo sobre el yo, experimentando en primera persona y pudiendo contarlo en un espacio, ¿no? Y eso es súper importante, porque hay ya una demanda, ¿no? Alguien te escribe, ¿no? No estás escribiendo solo en tu blog, ¿no? Ni estás escribiendo ya tus poemas, ¿no? Sino que están publicándote una historia en una revista. Para mí fue súper importante. Y ese fue el momento en que empezaron a explotar en poco tiempo más los blogs, además, ¿no? Sí, entonces era una sensibilidad de la época ya también, que no se podía acallar, ¿no? Oye, y en relación a eso, porque evidentemente toda esta escritura del yo, que obviamente existen referentes para atrás, pero hoy está mucho más potente a partir de internet, porque como decía antes la Pau, creo como todo se democratiza más con internet, todos podemos contar nuestra historia, en el fondo existe como esa palestra que permite que las personas cuenten sus vidas, ¿no es cierto?, ventilen un montón de detalles, pero yo me he dado cuenta, porque te sigo en redes sociales, que eres una persona como común y corriente en redes sociales, no ventilas de más tu vida en redes sociales, que es el lugar donde recibimos un feedback mucho más inmediato, mientras que en un libro, por ejemplo, algo que puede tardar más en llegar o que se recibe de otra forma la crítica, no es como tan personal a veces, sino que está visto obviamente como una obra. Entonces, me pregunto, ¿qué te pasa con eso? Como, ¿qué imaginas de las personas que te leen? ¿Te entretiene pensar en la percepción que va a haber de aquellas cosas que tú sueltas al mundo y que van a recibir como un feedback duradero a través del tiempo, pero que a la vez no es tan inmediato? No sé. ¿Qué te pasa con eso? No conozco otra cosa, porque no he practicado lo otro, ¿no? O sea, quiero decir, como no hago como tú dices, en mis redes no estoy diciéndome todo el día como hoy me siento triste, mándenme besitos, claro. No. Pasa con pandemia. A veces quiero, pero como que ya no le entro, no sé, es como, qué sé yo, no sé si es una cosa generacional o qué, ¿no? Pero no me sale o yo qué sé, ¿no? Encuentro esas satisfacciones en otros lados, ¿no? No en las redes, ¿no? Entonces, para mí sí, como lo que pongo en los libros, ¿no? Hay una parte de expresión y de desahogo, ¿no? Pero no es lo principal, ¿no? Para mí ya, o sea, bueno, creo que nunca lo ha sido en sí, ¿no? O sea, que para mí hay un trabajo literario, digamos, ¿no? Que hacer. Entonces, me interesa así las conexiones con la gente y ese feedback llega, tarde o temprano llega, aunque parece algo antiguo de pensar y que no es algo ni inmediato, ni ardiente, ¿no? Pero es la manera en que siempre me han llegado, ¿no? Los feedbacks de la gente, ¿no? O sea, leen los libros y luego me buscan en redes, ¿no? Y a veces me encuentran, ¿no? Y comparten ahí lo que han sentido, me escriben muchas cosas muy, muy, muy hermosas, también con la calma que puede darte que alguien te mande un mensaje, ¿no? No claro. Que solamente te deje un puto comentario o un like o ya está, ¿no? Entonces creo que los libros en sí, porque son producto de un proceso, ¿no? Mucho más querido, mucho más pensado y trabajado, ¿no? También creo que se merecen respuestas un poco no sé, también con un poquito más de tiempo, ¿no? De reflexión, ¿no? Creo que se pueden dar conversaciones, luego están los clubes de lectura también, que ahora se llevan muchísimo, ¿no?
o estas mismas cosas de podcast y conversaciones entre la gente en las que aparecen en los comentarios y hay otro tipo de interacción, ¿no? Claro. Pero son muchos tipos de interacción que pueden haber, y que sepan lo de mi puta vida, o sea, eso es desde el minuto 1, ¿no? Creo que ya no, o sea, como que no es nada extraño, ¿no? Para la mayoría de la gente todo esto, para la gente que está en redes lo vive cada día, y ya no hay tanta extrañeza con eso, ¿no? Claro. Sí, no dejan de preguntármelo, ¿no? Oye, ¿cómo puedes contar eso? ¿No te da vergüenza? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Cuáles son tus límites? Creo que son como las preguntas más que me han hecho más en la vida, ¿no? No sé, Paula seguramente que también, ¿no? Pero un montón de gente lo agradece, y es más, o sea, hay gente que te dice que, no sé, como que ha salido del armario, o que se siente ahora más libre, o ahora está escribiendo gracias a que te leen, o que, no sé, se ha atrevido a contar algo, o empezar un tipo de relación distinta, o, sabes, que todas estas cosas que uno va tirando al mundo, no sé, a veces no son inútiles, ¿no? A veces, no sé, a veces caen en algún lugar, a veces la botella con el mensaje llega a algún lado, ¿sabes? Y como que no tienen en redes sociales, no tienen necesariamente una intención artística, pues como es más como hoy día no me siento bien conmigo misma, Claro, y algo súper esa es circunstancial, pero no expresión. tiene en tu caso como lo trabajas con los libros, y como bien decías al comienzo, que por ejemplo en Dicen de mí había una intención también de explorar esos lugares más oscuros, o sea, hay un proyecto en el fondo, no es algo impulsivo como de hoy día me vi al espejo y como, no sé, claro. No, de hecho, mira, Dicen de mí, por ejemplo, es otra cosa, Lula, que yo le saqué la vuelta al periodismo, porque es mi medio de vida, ¿no? Y fue como que yo llevaba una sección de entrevistas semanales en un periódico, y entonces yo le dije, ya me aburrí. Yo hacía como series de entrevistas sobre cosas, o sea, series, entrevistas de todo sobre a feministas, o la serie de todos los que, Lima, por ejemplo, la ciudad, ¿no? Todos los que hagan algo en relación a Lima, no sé qué. Y entonces le dije, ahora quiero hacer esto, quiero hacer entrevistas sobre mí, ¿qué te parece? Voy a entrevistar a tal. O sea, este proyecto se lo propuse y empezó en un periódico, ¿no? Y publiqué algunas de las entrevistas, llegué a publicarlas en un periódico, pero todos estaban con un signo de interrogación en la cabeza tremendo, ¿no? Hasta que el editor me dijo, puta, como que aquí no se ve muy bien en el diario que estén saliendo estas entrevistas tuyas, que todo el mundo dice que ¿por qué? Porque nos va a interesar tu vida, ¿no? Entonces, pues ahí se acabó, y entonces se pasó al libro, ¿no? Pero bueno, te digo que yo en general intento rentabilizar, porque todo esto es mi historia, ¿sabes? O sea, todas estas son mis historias, yo las escribo, por supuesto, es un trabajo artístico, por supuesto es un trabajo de comunicación, también es un trabajo de sobrevivencia, ¿no? De salir de la precariedad, pero es una vida de precariedad también la de la escritura, ¿no? Entonces hay un poco de todo, ¿no? Pero tú me verás, pues eso, escribiendo, actuando mis textos, luego leyéndoles una performance, luego ¿no? Si voy en un bolo por aquí lo leo, en otro bolo hago un poema y lo convierto en una columna, la columna lo convierto en crónica, y es una puta locura de seguir vivos, ¿no? Así, porque no queda otra, ¿no? También hago videocolumnas. O sea, creo que opino, no sé cuántas veces opino a la semana, ¿no? O sea, no pido cariñitos, pero todo el día estoy opinando. Oye, permítame que voy a opinar sobre ¿verdad? Cuba. Había visto alguna de las videocolumnas, se me había olvidado. La Constitución de Chile, venga. No, opinando de todo. No, la gente cree que soy una pesada y que me gusta hacerlo, ¿no? Pero es mi trabajo, o sea, es mi trabajo, me lo piden, ¿sabes? Entonces, pues eso, puedo tener una columna semanal y una videocolumna 3 veces a la semana y 2 columnas al mes en otros 2 medios, y así es como, ¡buah!, ¿no? Oye, Gabriela, ya hablando como de la construcción del yo, ¿cierto? Que es parte de nuestra columna vertebral del capítulo de hoy. Hemos hablado como de cosas que aparecen en Dicen de mí o lo que aparecen de ti, ¿cierto? Como periodista, ¿cierto? Y escritora de crónica en distintos medios de comunicación. Pero, por ejemplo, ¿nos puedes decir una cosita que sea parte como de tu identidad, pero en un lugar más íntimo que nadie se imaginaría? Que es como, hola, Gabriela, ¿en serio? Porque sí, como una cosita. ¿Cuál podría ser? ¿Qué cosa? ¿Pero qué? ¿Una cosa asquerosa o qué? No, de cualquier índole. Por ejemplo, yo cuando salgo de la ducha
me hablo como bebé a mí misma y me doy besito a las tetas. Ah, Cuando salgo de la ducha. Y forma parte como de mi propio ritual del día a día, pero no tiene testigos y es algo que es una cosita para una, pero forma parte también de quién soy, de mi cotidianidad. tengo miles de cosas, pero es que ahora mismo estoy rodeada de gente. Espera que se vayan, por favor. Ay, Luego van a oír mis secretos. Ojo. Que ya... A ver, no de mi identidad. A ver, no sé. Pues a ver. Ay, Dios, no se me ocurre nada, no se me ocurre. Tal vez es que la mayoría de cosas son altamente vergonzosas, sinceramente. O sea, es como, una cosita no, vergonzosa. tiene que haber. Pero tiene que me da haber flojera algo. lavarme los dientes, me lo lavo solo la noche, no sé, cualquier cosa. Bueno, realmente de un tiempo a esta parte, ahora que viajo menos, o sea, casi no me peino y además confirmo aquí que se me hacen unas bolas de pelo impresionantes como oveja, ¿no? Y unas cosas que más me jodían en mis videocolumnas, ¿no? Me dicen que no se peina, peínate, oye, vete a peinar, ¿no? Y yo, tienen razón, o sea, desde aquí, o sea, de hecho, esto es lo único que tengo peinado, ¿no? O sea, aquí atrás hay como una especie de mata gigante llena de comida, de papeles, solo lo que de se ve. polvo. Solo estos 4 pelos, o sea, de atrás, y es como tengo una mochila de pelos y llena de animales y flores y polvo y Flora y fauna. la fauna y la flora total, porque tengo un pelo tan largo que cada vez que me echo, pues recojo todo ¿no? Y levanto absolutamente todo. Y luego, bueno, últimamente, pues, por ejemplo, veo porno solo por el móvil o por el celular. Antes jamás se me hubiera ocurrido, no sé por qué, o sea, que es lo más práctico del mundo. Pero antes, no sé, ponía mi computadora y toda la cosita, y con mi vibrador. O sea, como que antes había una ritualidad en la masturbación como muy... que he perdido y que me avergüenza haber perdido, que ahora, no sé, me parezco un pajero de mierda cualquiera con una mano en el coño y la otra mano en el celular, ¿no? O sea... Uy, sí, y ya, de hecho... ya las cosas que busco ya de porno, ya eso ya es inenarrable. Una vez un chico que estaba haciendo una especie de investigación rarísima que consistía en que era una cosa artística, ya que te ponían un aparato dentro de tu computadora para ver todo lo que googleabas en tu día a día, ¿vale? Durante un tiempo. Y luego iban a salir como unos resultados, pero no para hacer una estadística, sino para hacer una exposición artística, visual en un lugar audiovisual. O sea, lo pensé y dije, no. No, gracias. Es que eso me da demasiada risa porque tiene que ver con la intimidad de uno mismo, que es un tipo de relato de nuestra identidad que no la divulgamos, entonces pareciera como que nos formara parte Espera, de que me nuestra tengo que identidad. despedir. Chao, Gael, buen día. Un momento. Sí. Mira, Gabriela se está despidiendo y por mientras estamos viendo un living que tiene atrás unos globos. Y hay un piano. Un libro, unos muebles muy chic, muy estilo boho. Muy Perdón, es que justo se iba un amigo, el mejor amigo de mi hija, que ha estado unos días aquí y ya se regresa a Barcelona. Está un abrazo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo era? Ah, ya, sí. Entonces, como que yo estoy muy obsesionada con la muerte y me atormenta dejar ciertos como clavos sueltos. Onda, si me muero cruzando la calle, la gente va a ver que lo último que busqué en Google son puras incoherencias que se desprenden de lo que supuestamente yo soy y quién soy en mi día a día. Por ejemplo, ahora por los Juegos Olímpicos me aprendí todas las reglas del golf, que no tiene ningún sentido. Como quizá la única medalla que pueda tener Chile. y a veces busco, no sé, Daddy Yankee, Festival de Viña, año 2006, y como que tengo esas búsquedas medias rumiantes y persistentes. Sí. Algunas que nos puedas decir que no tengan nada que ver. Claro, pero esa cosa de, no, ay, Gabriela, joder, los límites a los que llegas, cuánto te expones, así, ¿no? A ver, haz esto, pues, a ver si tienes huevos, a ver si tienes ovarios, ¿no? Demostrar todo lo que googleas en tu vida, ¿no? De repente aparece, ¿no? Gabriela Wiener, Google, ¿no? Gabriela Wiener. Imagínate que sale, ¿no? Buscó 10 veces su nombre en las últimas 5 horas. Pero claro, sí, o sea, como que...
Claro, pero bueno, sí, eso seguiría alimentando mi leyenda, digamos. Eso sería lo bueno, ¿no? Sí, como, oye, pero y esto, como que fuera, no sé, ¿cachai? Cuando se muere un famoso o una famosa y la última foto que subió a sus redes sociales es un atardecer, como si hubiese presentido su último día. Y quedan estos misterios para siempre. Sí, siempre, al final es como siempre han subido como la foto del cielo con una nube, ¿no? Yo, por ejemplo, esa es otra cosa que hago siempre y es horrible, esto sí que es horrible, pero lo hago como una especie de investigación de los muertos que aparecen en Facebook, pero siempre que no tengo nada que ver ahí, ¿no? O sea, como que se le ha muerto el primo de una tía, de una amiga, de no sé qué, que me sale, ¿no? Y están todos están dando el pésame, ¿no? Y entonces ya tengo que saber exactamente de qué ha muerto esa persona. Entonces me pongo a hacer búsquedas de aquí y allá y me puedo pasar horas para saber de qué ha muerto esa persona. O sea, googleo, o sea, ya uso otras redes sociales, incluso escribo a alguien para que le pregunte a otra y que le diga tal, para que me llegue esa información, ¿no? Hay que cerrar ese relato. Sí, o sea, esas historias como de muertos y Amaru. Sí, la vi. Están todo el rato, o sea, estoy todo el rato siguiéndolas, ¿no? O casos, ¿no? Casos policiales también, me puedo pasar horas ahí mirando todos los recovecos de la historia, ¿no? Eso es muy chistoso igual, como, y si murió esa persona conocida del conocido de cáncer, como que yo vuelvo a la publicación donde se lo diagnosticaron, como el antes y el después, punto de inflexión, donde empezó esta lucha contra la enfermedad. Todo. Sí, todas esas microhistorias detrás de la historia, o sea, es como, no sé, ahí se nos va la mitad de la vida, chicas, ¿sabes? O sea, sí. Yo, por ejemplo, yo me quedé con el celular de mi viejo cuando se murió hace 5 años, ¿no? Y claro, fue como una cosa ahí ardiendo en mis manos, así, ¿no? Bueno, lo cuento un poco en mi novela nueva también. Pero vi que el último mensaje de su vida se lo había mandado a una hija de desgraciada de la política peruana, una facha asquerosa, ¿sabes? Que en plan se había preocupado por su salud, ¿no? De él, y le había dicho que, bueno, que le deseaba mejoría y no sé qué, y pues allí gastó sus últimas letras mi padre, en una desgraciada. Bueno, que al final, bueno, le mandó un mensaje de salud, ¿no? Pero claro, no se lo merecía. Sí, pues como que en el fondo nuestra vida, nuestra identidad está llena de momentos que, o sea, la mayoría de nuestro día a día son momentos muy nimios, intrascendentales, que no van a formar parte de lo que hemos configurado como quienes somos. Nos quedamos con los hitos, ¿sí? Como con los grandes relatos, pero estas cotidianidades parecieran que no tienen sentido hasta que... Son súper explotables literariamente, o por lo menos para esta literatura urgente, digamos, ¿no? Digo ya la trascendental de la vida, pero me encantaría leer un texto tuyo, Paola, de todas estas exploraciones que haces. Sí, o sea, yo lo hago en el stand-up comedy, que ahí tiene esa cosa... Para llegar hasta la última cuerda del asunto, ¿no? Sí, eso me sirve. Podría salir un texto súper divertido de eso. Sí, o sea, es que como cuando uno escribe, a veces también uno tiene como esa impostura de media como desacralizar. La gran historia, ¿no? No sé, ¿cómo voy a hablar de la caca? No sé. Claro. Entonces, y eso aparece después cuando uno hace... Esas historias mínimas de la cotidianidad son de verdad gasolina pura. Sí. O sea, son para de verdad, o sea, puedes explotar ahí y sacar unas cosas que la gente le conectan además con su mundo contemporáneo a lo bestia, claro, pero que habla de nuestra humanidad de una manera descarnada y además parece una tontería, pero en realidad estás hablando de cosas más profundas, estás hablando de... En Llamada Perdida tienes un texto que, no me acuerdo el título, pero hablaba sobre el número 11 y esa obsesión de la gente que ve repetido el número 11 como en todas partes, que es un poco así, po. Claro, es un poco así, como una estupidez convertida en una historia un poco bien, ¿no? Claro, pero es muy bueno, es uno de mis textos favoritos de ese libro. A mí también me gusta ese texto, o sea, como que habla de un montón de cosas profundas también, de verdades, ¿no? A partir de una tontería absoluta, ¿no? Como estar obsesionada con el 11, ¿no? Claro. Pero que tampoco es tan tonta, porque como que ahí te abría como ventanas mágicas, ¿no? Hacia mundos más misteriosos, de espiritualidad, etcétera, que, oye, que también están en nuestra frecuencia, creo yo, ¿no? Claro. Oye, Gaby, y ya para irte soltando,
Sí, porque están aquí ya Sí. entre todos queriendo matar. Dijiste que ibas a lanzar un libro en octubre. Sí, ¿Sí? en ¿Tienes el octubre. título o algo que nos puedas decir? Sí, se llama Guaco Retrato y es una novela que publico con Penguin el día 7 de octubre, está ya en librerías y saldrá primero en España y en Perú a la vez, y espero que pueda estar en otros. Está Rosa también. Hola. ¿Qué tal? No había que estar en video. Sí. Bueno, va pasando la gente, ¿no? Entonces, se llama Guaco Retrato y un guaco son esas cerámicas precolombinas, ¿no? Que eran tesoros que estaban en los templos indígenas, ¿no? Y que se llevaron a Europa, de todo, obviamente los españoles primero, pero después en el siglo XIX hubo muchísimas de estos viajes de exploración arqueológica, científica, con esa coartada, que al final, nada, eran más expolio y más expolio, ¿no? Y bueno, aparte un poco de la historia de un tatarabuelo mío, o sea, el bisabuelo de mi padre, que escribió este libro gigantesco, que se llama Charles Wiener, y él fue uno de los que dio las primeras noticias sobre la existencia de Machu Picchu. Entre otras cosas, se llevó 5.000 piezas de cerámica y, en fin, del Perú. Y pues acabaron en un museo de París, ¿no? Entonces la historia un poco empieza, y es una historia obviamente sobre identidad, sobre racismo, sobre decolonialidad, en el momento en que yo visito esa colección, ¿no? Y todo lo que eso se desata, ¿no? Y cómo puede afectar pues todas estas historias como de abandonos y de expolios de tu pasado, ¿no? Toda esa bastardía en tu presente, y cómo te relacionas con el mundo, cómo te relacionas con la gente en términos afectivos, ¿no? Amorosos, en tu maternidad, etcétera, ¿no? O sea, es como toda esa historia del pasado, ¿no? Cómo va impactando en nosotras, ¿no? A ver si les gusta. Y los guacos retratos son estas cerámicas, ¿no? Pero son de una cara, entonces son el retrato. Por eso se llaman guaco retrato. Entonces eran como una especie de fotografías de la antigüedad precolombina, ¿no? Porque grababan así al máximo detalle, ¿no? Las caras indígenas, ¿no? Y así han quedado como grabadas, cómo eran esas personas, cómo eran esas civilizaciones, ¿no? Y es como una especie de espejo de los siglos, ahí donde te ves, ¿no? En mi caso, personas marrones que nos miramos ahí también, ¿no? Entonces, este libro es eso, es mirar ahí y reconstruir ahí. Qué bacán. Perfecto. Bueno, estaremos esperando entonces a que se publique. Te agradecemos. Ojalá que vaya a Chile, ojalá. Ah, sí, bueno, Gaby, tuvimos la oportunidad de conocerla cuando estuvo en Chile en la última filsa que hubo. No hubo más después, Gaby, no sé si te enteraste, no hubo más de esa Feria Internacional del Libro de Santiago. ¿Ah, sí? ¿Se acabó? No hubo porque la siguiente hubo un problema con las editoriales, se pelearon, en fin, y después llegó el estallido y la pandemia y no hubo nada más. No hubo nada Así más. que bueno, ya volverá o mejor que se haga alguna más divertida ahí. Sí. Bueno. Pero bueno, espero igual a Chile con el libro. Sí, sería bacán. Sí. Ahí tienes que salimos a pelucear. avisar. Sí. Peluceo. Oye, bueno, chicas, las quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Gabriela, se te quiere, se te respeta, se te Las admira. mejores lectoras. ¿Qué? Se te quiere, se te respeta, se te admira. Que yo hablo como señor. Igualmente. Lindas, gracias por leerme, por favor. Son las mejores. Chao. Chao, Gaby, que estés muy bien. Gracias. Besos a todas las oyentes. Chao. Chao. Y nosotros nos despedimos de este capítulo. Estamos en un sábado 31 de julio del año 2021, pero ustedes lo están escuchando desde el futuro, Sí. porque por la diferencia horaria podríamos acceder a la Gaby Wiener en este horario, así que bebecito del futuro que cree que estamos saliendo en vivo en el presente, es todo una ilusión. Esta luz lo delata. Sí, luz Esta del luz lo delata. día. ¿Cachai? Así que nada, pues acá, pues dándole. Eso, estaría bueno. Bueno, a todo esto, para las personas que se hayan interesado en la obra de Gaby, tiene varios libros. En Chile están bajo la editorial Estruendo Mudo, si no me equivoco. No sé si todos, pero al menos los que yo me he leído y que son mis favoritos.
que son Llamada Perdida, que es excelente, que es donde salen, es un poco más periodístico el trabajo ahí en el sentido de que son estos como tipo crónica un poco, y por supuesto Dicen de mí también, que es este libro entonces de entrevistas, donde entrevista a sus personas cercanas sobre ella misma, que también está Estruendo Mudo. Todo esto es una editorial peruano-chilena, así que tiene grandes autores, tanto chilenos como peruanos. Es buenísima, a mí me encanta. Y las ediciones son muy bonitas. Sí, y eso, pues, ¿qué más? Pueden encontrarla ahí, busquen en la internet, están en librerías, por supuesto. Y nosotras ya... Nada más que decir. a tomar desayuno. A tomar po. desayuno. Son como las 10 de la mañana. En fin. Besitos. Que estén excelentes. I love you, amiguita. Chau, chau. Hoy no me dijiste I love you. I love you, I love you. Ah, ya. Hablando de apegos. Adiós.